Nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, hoy desde nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, con este lindo paisaje mural del maestro John Jaime Morales, donde vemos las regiones del eje cafetero, y nos da mucha alegría poder estar desde acá compartiendo con todos ustedes diferentes temas de salud, de prevención, de educación. Recuerden que Conexión Vital lleva 14 años en el aire y con este espacio nunca hemos pretendido reemplazar una consulta médica. Nosotros hemos querido hacer educación y prevención en salud y tampoco es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo, ni es un programa para vender productos, ni vender médicos. Este es un programa que nació gracias a ese sentir de la consulta médica, de ver tantos procesos patológicos que fácilmente se pueden prevenir a través de la educación. Y eso es lo que queremos, gracias al apoyo de Telecafé, donde emitimos este programa a las 5 de la mañana todos los días, donde lo emitimos de lunes a jueves a las 7 de la noche. Y en Telepacífico estamos compartiendo con todos ustedes este espacio a las 11 de la mañana. Los miércoles estamos a las 11:30. Y queremos que todos ustedes nos apoyen, nos sigan en este espacio con la única finalidad de no enfermarnos. Nosotros tratamos de hablar de un libro que tengo que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes y hablar de todos estos procesos patológicos, pero también contarles que hay muchas ayudas terapéuticas complementarias. No nos podemos quedar con el cuento que le están diciendo a los pacientes: usted no tiene tratamiento, usted no tiene cura, su enfermedad ya no hay nada que hacerle. Lo que tiene es por la edad, tiene que convivir con ese problema el resto de la vida. Pues que uno salga de un consultorio con un diagnóstico, con una voz de aliento de estas, nadie se va a aliviar. Y insisto que en la medicina debemos de tener segundas opiniones, porque seguramente para ese médico que maneja muy bien la parte de la farmacología, de la medicina ortodoxa, ya no hay más que hacerle a un paciente. Pero para los médicos que han tenido la posibilidad de estudiar apiterapia, que son abejas, terapia neural, acupuntura, hidroterapia, programas de desintoxicación de colon, sueros como terapia de quelación y demás, láser, plasma rico en plaquetas y tantas otras ayudas terapéuticas como la medicina ayurvédica, la nutrición, y todos estos procesos, pues seguramente sí tendrán posibilidades esos pacientes. Y si se pueden integrar todas, mejor. Entonces, ¿qué queremos nosotros con este espacio? Decirles a ustedes que el proceso de la enfermedad tiene muchas ayudas terapéuticas. Por eso los invitamos para que nos busquen en YouTube, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno, donde están todos estos programas grabados y puedan recopilar muchos temas, porque por este espacio han pasado especialistas de todas las ramas, desde lo ortodoxo, desde lo alternativo mal llamado o desde lo biológico, pero todas las especialidades queremos contárselas a ustedes para que se den cuenta tantas cosas que se pueden utilizar en el proceso de la enfermedad y uno no tenga que salir de un consultorio porque le dijeron: usted ya no tiene cura, su enfermedad no tiene tratamiento, tiene que convivir con ella, a usted ya no hay nada más que hacerle, lo que tiene es por la edad. No es justo ir nosotros a la universidad durante 7 años o más y le digamos eso a un paciente. Y una de esas ayudas terapéuticas complementarias se llama la terapia neural. Y como sé que en Telepacífico estamos muy bien codificados en el sur de Colombia, hay una persona a la cual yo le quiero hacer un homenaje con este programa, quien fue mi maestro, mi orientador, mi guía, el doctor Julio César Payán de la Rocha, en Popayán. Un hombre que ha hecho un gran esfuerzo en Colombia por difundir la terapia neural. Un hombre que tuvo la oportunidad de tener una escuela grande con Germán Duque, con toda la escuela de Peter Dutch en Alemania, es ginecólogo, es un médico ortodoxo, pero que complementó su ginecología, su cátedra universitaria con la terapia neural, y así como me educó a mí, educó a muchos médicos y sigue educando a muchos médicos en el tema de la terapia neural, que para mí ha sido un complemento fundamental en la práctica médica.
Tuve la oportunidad de hacer otras especializaciones, otros estudios que han complementado el tema de la terapia neural, pero es increíble ver cómo muchos pacientes tienen respuestas de procesos patológicos que en la ciencia médica ortodoxa no habría cómo explicarla. Afortunadamente el método científico nos ha permitido, dentro de los procesos de investigación, tener un concepto claro que se llama la medicina basada en la evidencia. Y yo no quiero contar testimonios, simplemente compartir historias clínicas de casos que aparentemente no tienen solución o no tienen cura, como cuadros de cirrosis hepática o de hígado graso, de dolores crónicos, de cicatrices y muchas patologías, migrañas que no mejoran, cuadros respiratorios, cuadros de dolores pélvicos inflamatorios, procesos de estreñimientos crónicos, vejigas neurogénicas. Tanta, pues sería largo y extensa la lista que no alcanzaríamos en el programa. Pero hoy quiero hablar de ese proceso terapéutico que no es medicina alternativa, se llama terapia neural. Porque mucha gente dice, no, ya ahora yo soy médico alternativo porque hago terapia neural. La terapia neural no es medicina alternativa, es un tratamiento ortodoxo que para quien lo realice tiene que tener unos amplios conocimientos de su medicina, en neurología, en neuroanatomía, en fisiología, en farmacología, porque los componentes que se utilizan son componentes farmacológicos, como un anestésico que se llama procaína, como los sueros que tienen electrolitos y demás componentes, como el bicarbonato de soda. Es decir, unos componentes que hacen una reacción química que aplicada en el cuerpo lo que hace es estimular la memoria celular, lo que hace es reconectar, lo que hace es actuar con algo que nos enseñaron en la medicina que se llama la bomba sodio-potasio, que hace es nivelar la carga energética de la célula. A todos los médicos del mundo nos enseñaron que la célula tiene una carga de menos 80 milivoltios. Esto es medicina ortodoxa. Y cuando esa carga celular cambia, sea en exceso o en defecto, pues la célula no funciona adecuadamente. Y si no está funcionando adecuadamente, pues llega el virus, la bacteria, llegan los hongos, llegan las infecciones y tienen dónde vivir, como en el caso de la amigdalitis crónica. No es dar y dar antibióticos, es mejorar el tejido, es mejorar esa carga energética de la célula. ¿Para qué? Para que el mismo cuerpo se defienda. Así como se defiende el cuerpo cuando uno tiene un accidente en una moto y se quebró 3 costillas, se quebró la pierna, perdió un pedazo de piel, perdió un pedazo de músculo, y uno a los 2 o 3 meses ve a esa persona jugando fútbol. Y uno dice, pero no estaba desbaratado por haber tirado en una clínica. Y el cuerpo formó piel, formó músculo, formó sangre, formó sistema linfático, formó hueso, y el cuerpo tiene una gran capacidad reparativa. El cuerpo tiene los elementos necesarios para defenderse de la enfermedad, así como fue capaz de volver a formar todos los tejidos. El problema es que no le estamos dando los elementos necesarios para que el cuerpo actúe bien. Entonces, que la amigdalitis crónica, uno pensaría, ¿es la bacteria la que causa la enfermedad? ¿O es la bacteria un indicador de que algo pasa en ese tejido? Tan raro, nos fuimos un grupo de amigos, nos fuimos para cine y salimos y a uno le dio amigdalitis, que por el sereno, que por el cambio de clima, no sé qué. Y la pregunta es, ¿y por qué no a todos? Comimos las mismas crispetas, se tomaron las mismas refrigerios, estaban en la misma temperatura, salieron al mismo sereno, se montaron al mismo carro. ¿Y qué tenía de esos 10 amigos ese que le dio la amigdalitis? ¿Será que es que el tejido de él está deficiente? ¿Esas células sí tendrán esos menos 80 milivoltios? ¿Está actuando bien el sistema inmunológico en esa persona? ¿Y qué hace la terapia neural? Es un estímulo que repolariza. Pero mucha gente nos escucha hablar de terapia neural, pero no saben que esto se hace con agujas. Y cuando llegan a la consulta y nos ven con una aguja en la mano, salen corriendo, yo no sabía, ¿qué es eso tan horrible? ¿Y por qué con agujas? Entonces yo quiero hoy, en este espacio, contarles a ustedes qué es la terapia neural, cómo actúa, que ustedes conozcan cuáles son esas muchas ayudas terapéuticas que se pueden utilizar en el manejo de la enfermedad, diferentes a tomar y tomar pastas.
Porque muchas personas van siempre a la expectativa que me manden medicamentos, sin saber los efectos secundarios y todos los problemas que causa. Entonces, vamos a conocer un tema que es de la anestesiología, porque la terapia neural tiene muchas bases con la anestesia. En Alemania, que fue donde nace la terapia neural, se llama acupuntura alemana, porque un grupo de estudiantes, de médicos, como Speransky, Pavlov y después Peter Dodge y otro grupo de personas, empezaron a mirar qué era la cultura de la China con la acupuntura, y ellos dijeron, si no dejo la aguja, sino que en esos puntos de energía que tiene el cuerpo, yo aplico estas sustancias que mandan una información al cerebro. ¿Qué podría pasar? Y empezaron a investigar y a estudiar hace muchos años, y actualmente en todo el mundo se hace terapia neural, llamada acupuntura alemana. Y encontraron que estas sustancias que repolarizaban la célula, que tenían una propiedad dieléctrica, es decir, que podían nivelar esa carga energética de la célula, tenía un efecto terapéutico muy grande en todo tipo de enfermedad, hecha por médicos, con historia clínica, con exámenes de laboratorios, con métodos diagnósticos, para empezar a interpretar esa historia clínica y con base a esto iniciar un proceso terapéutico. Para eso, obviamente, con diferentes cuadros e historias clínicas, porque muchas personas vienen a la consulta con tratamientos de largo tiempo, para su migraña, para sus dolores osteoarticulares como artritis, artrosis, lupus, fibromialgias, amigdalitis crónicas, cuadros de sinusitis, procesos respiratorios, EPOC, enfisema, cuadros digestivos como gastritis, problemas de cirrosis, de hígado graso, problemas de estreñimiento o problemas de diarrea crónica como el síndrome de Crohn o colitis ulcerativa crónica, pacientes con dolores abdominales inespecíficos, generalmente por cirugías, cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria, la persona que se le inflama los ovarios, el útero, dolores crónicos que muchas veces son después de cirugías, en fin, y todo el proceso de piernas, dolores de ciática, procesos vasculares, todas, un recorrido por todo el cuerpo de patologías que uno ve cómo complementando este tratamiento de terapia neural con dieta, ayuno, desintoxicación y todos esos componentes que van alrededor del proceso de la vida nos pueden mejorar el proceso de enfermedad. Entonces vamos a contar un caso clínico, no como como tener acá una vivencia para que ustedes digan ese paciente mejoró o no mejoró. No, no es un testimonio, es una historia clínica como la de muchos de ustedes que con una serie de ayudas terapéuticas complementarias pueden cambiar eso que en la medicina nos han dicho no tiene tratamiento. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Yo voy a contar una historia clínica que para muchos puede ser historias sorprendentes, y lo que queremos con este espacio es que todos ustedes se den cuenta que existen casos clínicos que uno dice son increíbles. Y John Carlos Sosa, que es un gran amigo, paciente, que por cosas del destino llegó a contarnos y a traernos qué pasó con su cirugía, con unos cálculos, pues es una historia que bien vale la pena conozcan, porque él es de esos pacientes, digamos, desahuciados dentro de la formación médica, y uno se da cuenta que se pueden hacer muchas ayudas complementarias para cambiarle un pronóstico a un hombre que ya prácticamente había tirado la toalla y ya había perdido la esperanza por todo su historial clínico. John, cuéntenos un poquito cómo fue esa historia. Pues a mí me hospitalizaron en Armenia, en una clínica hacia el 23 de enero del 2013, y luego el 30 de enero del mismo mes me hicieron una cirugía de vesícula para sacarme un cálculo que ahora les mostrará acá el doctor,
un cálculo a la vesícula, pero con tan mala suerte que en el quirófano me pegaron una bacteria y entonces fui trasladado a la ciudad de Cali, a la clínica Rey David, donde estuve hospitalizado por 10 meses, 11 días. Debido a las complicaciones que tuve, estuve en la unidad de cuidados intensivos por 23 días, porque se me presentó también un caso ya más se me presentó un caso de neumonía y entonces fui hospitalizado, trasladado, como les decía, a la ciudad de Cali, donde permanecí todo ese tiempo. Debido a las complicaciones con la bacteria y todo, se me fue afectando paulatinamente el hígado y entonces ya la cuestión se complicó, volvieron y me intervinieron otra vez de nuevo el 22 de junio en Cali para hacerme un proceso en los conductos biliares y de ahí en lo adelante pues la salud mía se deterioró bastante y ya tuve problemas con el hígado y fue cuando ya debido a que los galenos en Cali ya no se quisieron comprometer más con el caso mío. Bueno, yo quiero que usted nos cuente un poco el proceso de complicación que tuvo con el cuadro clínico, porque usted tuvo un proceso de inflamación de hígado, usted se puso ictérico, que es ponerse amarillo todo el cuerpo, usted tuvo una gran cantidad de complicaciones y usted dijo, pues ya definitivamente no quiero más como vivir, ya no quiero más tratamientos. Sí, debido a eso, o sea, yo me coloqué ictérico como más o menos unas 5 veces y con la ictericia bregaron mucho en las clínicas y todo y no fue como posible bregar a organizar ese problema porque pues la ictericia, según dicen los médicos, es que se riega la bilis en toda la sangre. Yo me puse, pues valga decir, como un taxi, amarillo totalmente, ojos, todo el cuerpo amarillo. Y era la bilis que se había regado en mi sangre. Y gracias a los tratamientos que he ido recibiendo y todas esas cosas, ya he mejorado bastante. Hoy me siento casi que al 90% con mi salud. ¿Qué pasó con la cicatriz que no toleraba un dolor? La cicatriz pues me mantenía un dolor permanente y gracias a las terapias neurales pues ya el dolor ya ha desaparecido casi en su totalidad. Usted inicia un proceso de limpieza de colon prácticamente en la clínica donde se le hace toda una limpieza y empieza a arrojar unos cálculos. ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿Por qué toma la decisión de hacerse la limpieza? ¿Qué información recibió de esa limpieza? La información que yo recibí de esa limpieza, doctor, fue que a través de la colonterapia se limpia el hígado, se limpia todos los conductos biliares, se limpia todo el sistema digestivo y uno mejora bastante, porque pues yo estoy en ese tratamiento, en esa limpieza y eso requiere de una dieta larga y de sacrificio y todo, pero vale la pena intentarlo. ¿Y ha arrojado más cálculos? Sí, he arrojado 2 cálculos grandes, 2 que tenía, creo que supuestamente en el hígado, porque hoy por hoy pues ya no tengo vesículas, ya me la sacaron. Bueno, téngame acá un momentico el micrófono, por favor. Yo quiero mostrarles a todos ustedes qué fue lo primero que John nos trajo a nosotros a la consulta, porque esto pocas personas lo van a creer. Esto es un cálculo de este tamaño. Vean el tamaño de mi mano y miren el tamaño de cálculo que este hombre tenía en la vesícula. Este cálculo que ustedes ven acá, pues es prácticamente el tamaño de un huevo pequeño, y él empezó con un proceso pues muy delicado en sus vías biliares. Pero con toda la complicación que él tuvo desde el punto de vista clínico, a él se le cerraron todas las puertas desde la terapéutica y ya en Cali, pues imaginen uno en un cuidados intensivos en un hospital
prácticamente un año hospitalizado con múltiples tratamientos y el paciente continuaba en muy malas condiciones. Lo vimos cuando llega a la consulta muy ictérico, con muchos problemas digestivos, muy ictérico, es amarillo, con problemas de dolores abdominales, mal metabolismo, dolor en la cicatriz, y él pues no quería ya seguir, ya le decía a la familia que él iba a parar ya pues con tantas complicaciones que tenía, pero inicia un proceso de dieta, de ayuno, de desintoxicación, inicia un proceso de limpieza, se hace los enemas, que es la limpieza de colon que hacemos que dura 6 días, una limpieza donde el paciente se somete a una dieta durante estos 6 días, se le dan unos suplementos dietarios, se le hace un recambio de flora intestinal, se le hace una limpieza y al paciente se le dan unos humos durante el día. Finalmente, él durante este tratamiento empieza a eliminar otros cálculos que tiene prácticamente en su hígado, desaparece el color amarillo y mejora su estado clínico totalmente. Yo quiero contarles a ustedes cuál es el procedimiento, qué es la terapia neural. Acompañado de la dieta, el paciente inicia un proceso alimentario donde yo quiero que le cuente a las personas cuáles fueron esos cambios, digamos, desde la parte de vista alimentaria, qué es lo que usted dejó de comer y qué ha complementado con la terapia neural para tener tanta mejoría con su cuadro clínico. Así, según las recomendaciones del doctor, yo pues he sido muy juicioso en la dieta alimenticia, he suspendido por completo lo que se llaman los lácteos, leches, quesos, yogures, todas estas cuestiones derivadas de la leche y más que todo las grasas, porque tengo problemas también de hígado graso tipo 1, entonces he suspendido por completo lo que son las grasas, he cambiado mi régimen alimenticio, nadie cree, pero cambiando el régimen alimenticio mejora demasiado uno, mejora a un 100% su salud. Las carnes y el azúcar. Las carnes, el azúcar. Sí, doctor, las carnes y el azúcar las he suspendido, ante todo la carne roja, no como si no por ahí un pedacito cada 15 días y no más. Entonces, hay un compromiso muy grande que debe tener el paciente en el proceso del tratamiento. Vamos a ir a un corte de comerciales, yo voy a contarles ahora sí qué es la terapia neural, porque es importante hacer todo el proceso terapéutico complementario, porque como muchas personas dicen, bueno, voy a buscar otro tipo de terapias. Infortunadamente mucha gente lo hace como última alternativa y vienen en muy malas condiciones, como fue el caso de él, y muchas veces por desconocimientos, otras veces dicen, bueno, a ver qué pasa. Pero uno ver que una persona con un tratamiento complementario, con un tratamiento natural, con buena dieta, con ejercicio, con los enemas, uno encontrar tanto cambio terapéutico, uno dice, bueno, ¿por qué no dar esa posibilidad? ¿Por qué no buscar esa ayuda terapéutica complementaria? Y es eso lo que nosotros queremos decirles a todos ustedes. Ahora, obviamente él venía con una serie de tratamientos farmacológicos que se le han ido continuando unos, otros se le han ido suspendiendo. Todo esto se hace de acuerdo a la respuesta que va teniendo la persona. Pero durante el tratamiento a estos pacientes les hacemos suplementos como la ozonoterapia, los sueros, las limpiezas de colon, la dieta, los ayunos y se le va haciendo los tratamientos con terapia neural. Es decir, no es únicamente la terapia neural. A los alumnos míos, cuando vienen a hacer los cursos de terapia neural, yo les digo, la terapia neural no es chuzar, no es poner agujas, es hacer un concepto integral, eso es un concepto de vida, es un cambio de muchas situaciones del paciente para poder complementar una con otra y uno ir armando todo ese sistema tan integral que es el cuerpo humano y poder hacer realmente un tratamiento integral, biológico, para que el paciente pueda salir adelante. Yo quiero que estén muy atentos para que ustedes conozcan qué es la terapia neural y los resultados que uno va buscando en los pacientes con procesos crónicos o con enfermedades a las cuales ya les han cerrado las puertas en el concepto de la
medicina ortodoxa. Ya regresamos después de este corte comerciales. Muchos pacientes llegan a la consulta con enfermedades crónicas, tomando medicamentos por mucho tiempo y empezando a hacer efectos secundarios. Y es muy triste que uno estudie medicina y termine después de una consulta reflexionando si fue peor la cura que el tratamiento, si los medicamentos que yo le mandé al paciente fueron peores y el paciente se complica. Una de las personas que me orientó a mí a conocer este tema de la terapia neural fue la doctora Damaris Valencia en Manizales. Y yo le preguntaba en alguna oportunidad a ella por qué ella había hecho terapia neural. Y ella me decía, mi mamá tenía un cuadro de dolor osteoarticular crónico, una artrosis y dolores fuertes a nivel del músculo y del hueso. Y ella veía que sí, efectivamente los medicamentos que tomaba le causaban cierta mejoría por cortos periodos de tiempo en el día, pero la mamá empezó a hacer un problema de gastritis y empezó a tener efectos secundarios muy fuertes. Y ella dijo, tiene que haber otra cosa, ¿cierto? Empecé a ser una médica ortodoxa. Entonces la doctora Damaris Valencia empezó a buscar qué otras terapias se le podían ofrecer a la mamá en su angustia de verla pues todos los días con estos dolores tan severos, y empezó a ponerla en tratamiento con otro colega que hacía terapia neural, y ella vio muchos resultados y empezó a investigar y llegó a la escuela con el doctor Julio César Payán de la Rocha. Ya después la conocí, me contó y ya hicimos contactos para yo estar también allá en Popayán. Y como a ella le pasó, pues nos ha pasado a muchos médicos, de ver que muchos pacientes pues ya no responden a los medicamentos. Es más, le están cayendo mal, tienen efectos secundarios severos y uno dice, pues ¿qué más hago? Pues le toca seguir tomando, pues porque de pronto en mi concepto y hasta donde llega mi academia, pues no tengo más que ofrecerle a la persona. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de todos esos procesos terapéuticos complementarios, uno dice, hay mucho distinto a los medicamentos. Y lo otro, que es una crítica constructiva, uno no entiende por qué no enseñan nutrición como cátedra seria, como una cátedra importante en las facultades de medicina. Yo tengo colegas, amigos muy excelentes médicos, con muy buenas calificaciones en su formación universitaria, sobresalientes estudiantes, y uno los ve comer y uno siente tedio, susto, de ver cómo comen cantidad de cosas, y uno dice, no, esta persona no puede ser médica, pues porque ni siquiera su propio cuerpo lo está cuidando. Cuando vemos que cada vez la alimentación está más contaminada y uno tendría que reflexionar, ¿por qué a los alimentos cada vez le echan más químicos y al champú le echan avena, miel, jalea real, vitaminas? Es una reflexión grande. Entonces tenemos nosotros que mirar qué es lo que está o qué es lo que tenemos que manejar e integrar en el paciente y cómo la nutrición juega un papel importante. Cuando John Carlos llega a la consulta y le quitamos todos los lácteos, porque ya teníamos ese cálculo como hígado graso, ese componente de salud tan grave que sabíamos que era desde sus vías hepáticas y biliares, entonces una buena dieta, entonces lácteos, azúcares, carnes, fritos. Él suspende unas grasas, pero se le reemplazan por otras grasas vegetales, y uno dice, pues el paciente empieza a mejorar. Y como él muchos, la historia de la mamá de la doctora Damaris Valencia y de muchos pacientes, uno dice, bueno, busquemos ayudas terapéuticas complementarias. Entonces, déjame acá un poquito el micrófono, John Carlos,
Yo les voy a contar qué es la terapia neural. Esta carpulita que ustedes ven aquí tan vieja, es una cárpula como de odontología, me la regaló mi profesor, el doctor Julio César Payana, que nunca dejaré de darle sus créditos y sus agradecimientos. Y esta cárpula es la misma odontología. En esta cárpula que fue estudiada, pues obviamente, como les digo, en Alemania, lo que hacemos nosotros es lo siguiente: utilizamos una aguja de odontología. Hay otras agujas de diferentes calibres y de diferentes longitudes para llegar a diferentes puntos donde tenemos que hacer la terapia neural de acuerdo a la historia clínica. Entonces, esta cárpula se le instala la aguja, y vamos a utilizar estos productos que lo venden los laboratorios, los procesados en un laboratorio, donde en estas cárpulas nosotros tenemos unos componentes que son la procaína, que son los sueros, los electrolitos, el bicarbonato, es decir, una serie de sustancias que cuando se aplican en el cuerpo, la célula se repolariza, la célula se recarga, actúa con algo que es la fisiología que llama la memoria celular, la canquinasa, la isoleucina, en fin, una serie de conceptos médicos que no vale la pena que ustedes se enreden con ellos, pero que desde el concepto médico y el conocimiento médico sabemos qué es lo que estamos haciendo y actuando en la salud del paciente. Entonces, se instala la cárpula, ahí queda instalada, y ya con la historia que conocemos de John Carlos, uno empieza a hacer un proceso terapéutico. Por ejemplo, ustedes ven en él una gran cicatriz. La gente dice, pero ¿por qué esa cicatriz tan grande para la vesícula? No, fue porque él se infectó, hubo que dejarla abierta, es una cicatriz de gran tamaño, pero a él le quedó un dolor severo a nivel abdominal con esa cicatriz. Muchos pacientes consultan por dolor en las cicatrices y sus cirujanos dicen, no, es que eso no tiene nada que ver. Pues realmente sí tiene mucho que ver, porque el cuerpo es como una telaraña, ¿cierto? Van puros canales, van puras fibras que se conectan y es lo que hace que la energía suba. Entonces, si a él se le paran en el dedo gordo, pues hay un estímulo de dolor que sube por todos esos canales nerviosos, llegan hasta la corteza del cerebro, e inmediatamente en cuestión de segundos él quita el pie para que no lo pisen porque le duele. Es una conexión de toda una cantidad de terminales nerviosas. Pero cuando yo hago una cirugía, pues estoy cortando todo esto. Como si a una tela yo le hago un corte, pues ahí queda el roto. Obviamente el tejido sabiamente él se vuelve a conectar, pero muchos pacientes pierden la sensibilidad, les queda doliendo, se les queda inflamando, les queda un gran queloide, una cicatriz. Entonces, ¿qué es la terapia neural? Nosotros hacemos como una infiltración, pero esto no es las famosas infiltraciones de ortopedia o en muchos casos de dolor crónico, no. Simplemente en esta cicatriz, ustedes ven, uno está haciendo un proceso de llenado de estas cicatrices, y lo que hacemos básicamente es como una reconexión de estos tejidos. Esto a algunas personas les es más dolorosa que en otras. Esto que le empezamos a John Carlos hace algunos meses, lo que hace es manejar un estímulo desde este punto para llegar a la corteza cerebral. Acá estamos haciendo esto, y en el proceso metabólico que él está haciendo, ahora que está con desintoxicación, con el tratamiento de los enemas, le hacemos lo que llamamos un segmento de abdomen en unos puntos específicos. Estos puntos que yo les estoy haciendo no es que chuce la piel, pues digamos que el estímulo es en la piel, pero inmediatamente esto está llegando es a la corteza cerebral, donde tenemos un mapa, donde tenemos todos digamos que el mapa de cada uno de los órganos,
Entonces aquí esto tiene que ver con intestino delgado, con estómago, con riñones, con colon descendente, tiene que ver con páncreas, tiene que ver con hígado en estos puntos. Es decir, esto ya es la experiencia de conocer la anatomía muy bien, de conocer ciertos puntos que han sido estudiados en la acupuntura. Aquí estamos estimulando una serie de, digamos, de sistemas y de órganos desde el abdomen. Ahora, la terapia neural, después de horas, esto empieza a colocarse como eritematoso, como rojo. Muchas personas cuando se hacen la terapia neural y ven esto colorado, creen que se infectó. Entonces la gente dice, no, se me infectó esa terapia neural, pero no es así. Porque cuando cuando uno aplica la terapia neural, hay eritema, hay calor, hay rubor, hay inflamación. Pero todas estas reacciones que produce el cuerpo es la respuesta desde el sistema inmunológico, desde el cerebro, para que a esos sitios llegue más sistema inmunológico, lleguen más defensas. La acupuntura lo que hace es poner la aguja y dejarla y estimularla. Esta es de corto tiempo. La terapia neural, al dejar esos productos allí, esta procaína, está repolarizando. Ella actúa por 3, 4, 5 o más días. Por eso queda el colorado, por eso queda el eritema, por eso queda toda esta, digamos, esta reacción, que no es una infección. Muchas personas nos pasa con frecuencia que se hacen la terapia neural y se asustan, y entonces se van para donde sus médicos, y entonces con mucho susto, como si no hubieran ido donde un médico a que les hicieran esto, no sé por qué les da tanto temor contar sus tratamientos, y esconden sus tratamientos, entonces se van corriendo muy asustados, y entonces empiezan a tener ciertas críticas. No, es que le hicieron terapia neural, es que lo chuzaron, quién sabe qué le harían, le pegaron una infección, eso se infectó. Pero eso es un concepto de desconocimiento de quien está atendiendo al paciente en ese momento. Porque la terapia neural, miren, si esto es tiempo real, aquí no estamos editando, si esto inmediatamente empieza a adquirir esta coloración, como lo ven en esta cicatriz, ahí nos capta bien Julián esta cicatriz. Si esto es inmediato, pues imagínense 2 o 3 días, esto sigue actuando. Y hay eritema. Y esto en medicina se llama una crisis curativa, porque yo después de que hago esto, el paciente puede tener diarrea, pueden tener flujo, pueden tener tos. Digamos, él refería, yo tuve una neumonía. Él podría presentar después de esto un cuadro respiratorio, porque lo que hizo fue estimular esos campos interferentes, esos orígenes de la enfermedad, y él empezar a botar desde el pulmón cosas que le pudieron haber quedado. Él ahora está en un proceso, en una limpieza, y está botando cálculos todavía, pese a esos grandes que se le han retirado, y la gente dirá, ¿de dónde vienen los cálculos? Y es la limpieza que está haciendo el cuerpo, es la liberación que hace el cuerpo con este tipo de tratamientos. Ahora, cuando hacemos la terapia neural, al paciente se le manda dieta. El día que se hace la terapia neural, la persona no debe de comer alimentos sino frutas, para que el cuerpo asimile bien esa información y esas sustancias. La persona debe de hacer un proceso de desintoxicación. Yo siempre a los pacientes les doy un producto que hace una colonterapia, que se llama Desintol, y es un producto que se toma en ayunas con jugo y todo el día come fruta. Es un producto maravilloso para limpiar las vías digestivas, Desintol. A estos pacientes, por ejemplo, en el caso de Giancarlos, que venía con el problema de estar amarillo, de estar ictérico, de estar en esas condiciones, un producto que se llama Alcagras, que tiene silimarina y alcachofa para manejar su hígado. Además de la silimarina y alcachofa, ese Alcagras tiene ruibarbo, tiene boldo, tiene un componente homeopático que se llama hepar, y limpiamos el hígado. En el caso del problema digestivo, cuando hay el estreñimiento, entonces toma la masterfibra, toma la cáscara sagrada. Hay productos como jarabes, como la calindra, que tiene caléndula, manzanilla, sangre de drago,
tiene echinacea, que es un componente antiséptico natural. Entonces ya uno, de acuerdo a la historia clínica, va armando el tratamiento, va dándole al paciente. Hay que darle flora bacteriana. Ahora que él está en la limpieza de los 6 días de colon, entonces el paciente por vía rectal se le está haciendo toda esa limpieza, porque él tiene un hígado graso 1, porque su hígado estuvo con proceso de inflamación severa. Entonces le hacemos la limpieza por el colon, por el recto, de 6 días, se le da un paquete suplementario de nutrientes, se le da prebióticos y probióticos. Él prepara unos zumos para consumir en el día. No, durante estos días no puede comer nada de proteína animal y empieza a arrojar más cálculos. Entonces miren que es un proceso integral, que de acuerdo a la historia clínica, con la terapia neural, uno le va agregando las otras ayudas terapéuticas. Yo quiero que la gente entienda y conozca muy bien. Afortunadamente cada vez hay más médicos que hacen terapia neural, para que busquen en sus ciudades. Esto yo no lo hago para que vengan donde Jorge Enrique Rojas, no. Yo ni doy mis teléfonos, no. Yo les estoy contando es que hay muy buenos terapeutas neurales en Colombia y que esto es una gran ayuda terapéutica para el proceso de la enfermedad. Acompañado de dieta, ayuno y desintoxicación, ustedes pueden revertir y manejar lo que llamamos enfermedades incurables, enfermedades que ya los pacientes han tenido que visitar muchas clínicas, como le pasó a John Carlos, que ya finalmente iba y le decía, no, ya ese color amarillo no se le va a quitar, ya su hígado está muy afectado, y entró en el desespero de decir, pues ya no tengo nada que hacer, me voy para Ecuador a un viaje a ver si me muero por allá, en fin, porque ya había perdido las esperanzas. Pero lo más grave que le podemos hacer a un paciente es cerrarle la oportunidad de estar aliviado nuevamente. Y sí, para hacer esto tenemos que tener una formación académica universitaria, esto lo tienen que hacer médicos, pero ojalá cada vez los médicos nos demos cuenta que el proceso de la enfermedad no es únicamente manejado con pastas, con medicamentos, que además de los medicamentos tenemos que manejar muy bien la nutrición, que el paciente se tiene que comprometer con deporte y con la parte mental, porque este hombre tuvo, digamos, un cambio mental, le decía, sí, ahora sí voy a buscar y a hacerme cosas distintas, a cambiar ese microchip donde ya hemos perdido la esperanza en el proceso de la enfermedad. Y darnos cuenta que hay muchas y muchas ayudas que nos pueden mejorar el proceso de la enfermedad. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio y los esperamos en una nueva edición de Conexión Vital. Gracias.